nada más como preámbulo decir que el GWP es para poder definir qué tipo de refrigerante es el más apropiado por parte de la gente, del fabricante del equipo, para generar su diseño, cómo va a diseñarlo en función a las características de ese refrigerante sobre su GWP, que ahorita voy a entrar. La otra parte del lado CL también es importante para el diseño, pero también tiene que ver con los técnicos. Correcto. O sea, también tiene que ver con el conocimiento que tenemos que compartir a la gente que está realizando el trabajo a la hora de hacer una instalación de cualquier tipo, de cualquier segmento, llámese aire acondicionado, residencial, comercial, refrigeración doméstica, Implica automotriz, todo, la implica industria, toda la industria. agrícola, todo. Todo, en cualquier actividad que lleve el manejo de una sustancia química. Regresando a la primera pregunta que me compartes, el GWP es por sus siglas en inglés, Global Warming Potential. Es una Nosotros medida. la podemos encontrar en español como potencial de calentamiento global, PSG. En algunos escritos que la traducen, o sea, al español, PSG. Es una En otros medida para determinar el nivel del calentamiento global que Correcto. genera determinado producto. Exacto. Y su parámetro es el CO2. Así Las es. toneladas de CO2. Entonces, se hacen los cálculos en función del tiempo de vida que tiene la sustancia en la atmósfera, ¿sí? Que provoca ese calentamiento global, ese efecto invernadero. Así es. ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo dura? ¿Cuál es su actividad con la radiación solar? Y a función de eso se determina, considerando como uno el CO2, así como recordaremos en el anteriormente el potencial de destrucción de la capa de ozono era el 12 como 1, y de ahí se hacían las mediciones o las comparativas. Correcto. Así también se hace aquí con el CO2. Entonces hay refrigerantes de muy, muy, muy alto potencial de calentamiento global. Bueno, refrigerantes porque estamos hablando del tema de refrigerantes. Sí, estamos hablando hay sustancias, ¿verdad? Es correcto. Y ese es el parámetro que se mide, ¿no? En toneladas de CO2 Yo equivalentes. recuerdo mucho y me llevo el aprendizaje que nos dejaste en la charla anterior, una historia que contaste y la voy a contar a ver si me vas a desmentir. Anteriormente teníamos a nivel de aire acondicionado, pues gases como el R22, que era pues prácticamente el amo y señor, duró muchos años el R22. ¿Qué otros gases teníamos? El R12 para refrigeración, y después hicimos transiciones de esos gases a los gases modernos, vamos a llamarlos. Entonces yo recuerdo que el R22 y el R12 eran gases, a lo mejor en el R12 me voy a equivocar, pero en el R22 sé que no, que eran gases que dañaban la capa de ozono. Ahorita tú lo mencionaste. Entonces se habló del protocolo de Montreal, el de Kioto y no sé qué otras convenios hubo a nivel mundial en donde se desarrollaron gases transitorios, creo que ese era el nombre. Sí, y sí. Nació para el aire acondicionado el refrigerante ecológico que le llamaban Purón o el R410 y que venía 410A y que venía como la solución al problema de la capa de ozono. Entonces, ¿qué sucede después? Que sí se resolvió el tema de la capa de ozono. A lo mejor contribuyó la industria del aire acondicionado de tener eso, porque también, como tú lo dices, hay muchos materiales que todavía se siguen fabricando que generan la capa de ozono, que la dañan. Pero, ¿qué problema enfrentó el Purón o el 410A? Que generaba calentamiento global. Entonces, pues se tuvo que volver a rehacer, a investigar, a buscar alternativas y soluciones para detener el tema del calentamiento global, que es algo pues que a todos nos pega. Inclusive, originalmente nosotros somos de aquí de Monterrey, se burlaban de nosotros porque decían que no había agua y no nos bañábamos y que era un problema local, pero ya nos damos cuenta que las estaciones del clima han cambiado, que ya no hace frío como hacía frío, ya no llueve como debería de llover, y esto pues se está notando en todo el mundo, no nada más en México, y es algo que
pues que a mí en lo particular, y yo creo que a ustedes, como es una empresa, Quimobásicos, que es una empresa muy responsable, es algo que los pone a trabajar. Entonces, nacen gases nuevos, por eso estamos aquí. La tendencia en Carrier y en todos los fabricantes, que ahorita tú eres el experto, que nos platiques un poquito de eso. No te quiero zafar del tema de donde estábamos en el GWP, nada más quería hacer como un recordatorio qué ha pasado con los gases y en dónde estamos ahorita, el por qué han ido cambiando las tecnologías o por qué han ido cambiando esos gases a lo largo de, ¿qué te gusta? 40 años hacia acá. Aproximadamente. Entonces, ya no te interrumpo y te dejo que por favor. No, es muy interesante lo que estás mencionando porque nos permite entender en dónde estamos Correcto. Hay parados, que buscar, ¿no? la base de saber el por qué y de a dónde vamos. Correcto. Entonces, y utilizar todas esas enseñanzas que nos ha dejado este proceso de cambio. Exacto. Porque hemos ido, como les compartía al inicio, cambiando de familias de refrigerantes, ¿no? Cambiando de formas de cómo trabajar, cambiando de conocimiento necesario para poder desarrollar nuevos equipos, desarrollar nuevas eficiencias, desarrollar nuevas formas de trabajo. Como bien decías al principio, eran los clorofluorocarbonos, luego los hidroclorofluorocarbonos que convivieron en un momento. ¿Y por qué hago énfasis en esos? Porque quiero que pues pongan un poquito de atención en la palabra cloro. Claro. Que es el causante del problema de la capa de ozono, ¿no? Exacto. Ese ya, como bien dijiste tú, ya está brincado. Prueba superada. La palomeamos, ¿verdad? Se hizo a un lado. Se hizo a un lado. Historia. Pero nos deja una gran enseñanza, porque eso nos permitió, a través del Protocolo de Montreal, generar mecanismos que ahora nos están sirviendo para poder llevar a cabo los controles que se necesitan en esta nueva contingencia, que es el calentamiento global, y que nuestros gases también contribuyen bastante. ¿Y por qué contribuyen? Porque son gases, amigos. Esos gases necesariamente se van a la atmósfera. No es como un líquido que va y te contamina el suelo y lo puedes contener. Exacto. Este tipo de sustancias a las cuales nosotros nos enfrentamos son sustancias que una vez que se te escapó, ¿cómo la tomas? O sea, ¿cómo la vuelves otra vez a retener? Tener una fábrica para atrapar todo lo que hay en el medio ambiente. Y es inclusive imposible. La gente, los técnicos que de repente se les fuga una boya, es dinero que están perdiendo, ¿y cómo la tapas? O sea, no es difícil, ¿no? Entonces, tenemos daño que se genera al ambiente. A la atmósfera, correcto. Entonces, se genera, con todo ese conocimiento que tenemos, la enmienda de Kigali, que utiliza la misma plataforma del Protocolo de Montreal para poder ayudarnos a generar esas salidas o esas prohibiciones de estos nuevos gases en función al GWP. Existen gases refrigerantes con un GWP extremadamente alto. Nada más para que se den una idea, tenemos, por ejemplo, el refrigerante 23, ¿sí? Que es para ultra baja temperatura. Ese tiene un GWP cerca de 23,000. Wow. ¿Qué quiere decir? Que por cada tonelada que yo suelte a la atmósfera, equivale a 23,000 toneladas de CO2. Wow. ¿Sí? Tenemos otro que también en la refrigeración comercial, que es el 404A, que tiene un GWP de 3,900. ¿En serio? Han estado cambiando los valores porque han estado haciendo cada vez estudios más concienzudos. ¿Y el 410 cuánto tiene? Anda 1,600 y fracción, ¿no? Okay. O sea, okay. Es alto. Sí, es muy alto. Por eso se va. Es correcto. ¿Sí? Por eso se va y por eso se buscan refrigerantes que tengan condiciones muy parecidas para que nos den las mismas características que nosotros necesitamos para los diferentes segmentos, para el confort, para la conservación o para la congelación. Correcto. ¿Sí? Entonces, se empiezan a hacer desarrollos, las empresas, tanto los fabricantes de las sustancias como los fabricantes de los equipos, empiezan a hacer sinergias para poder llegar a la mejor solución, ¿no? ¿Cuál sería la mejor solución? Pues ya que no dañe la capa de ozono, eso ya no es tema. No es un tema. No es un tema, pero sí la seguridad, el GWP, la eficiencia, ¿sí? Y un arreglo arquitectónico, llamémosle el arreglo de mi sistema de refrigeración, no muy elaborado, que no requiera tantos instrumentos. Exacto. para poder. ¿Por qué? Porque ahí te impacta en mantenimiento, Exacto. te impacta en muchas cosas, ¿no? Entonces,
Créanme, amigos, que diseñar un equipo no es así de, Se me ocurrió se me ocurrió que así pudiera ser, no. Viene de muchos, muchos estudios y muchas normatividades que se tienen que cumplir, ¿no? Lo sé. Yo sé que ustedes trabajan en conjunto aquí en Monterrey con Carrier, ¿verdad? Nosotros trabajamos, somos los proveedores directos de 410A para Carrier. Para Carrier. Sí, y estamos trabajando para los nuevos gases refrigerantes, sí. Entonces ustedes tienen conocimiento de todo lo que pasa, de todas las pruebas de laboratorio que se hacen, de qué sucedió, qué no sucedió, y tienen que tener pláticas con fabricantes en diseño, como dices tú, no nada más es aquí está, tengo que diseñar el tipo de serpentín, el material con el que se va a hacer un serpentín. Ahora un compresor era de tantos caballos con un desplazamiento de N, ahora, oye, este ya no me dio, muévele, quítale, ponle. Pero todo esto, ingeniero, está en función de las características del refrigerante. Correcto. Sí, de densidades, de viscosidades, de compatibilidad con materiales, porque han cambiado las sustancias, ¿no? Uh-huh. Las sustancias se han ido siendo moléculas. Yo le llamo, mi profesión es de químico, ¿verdad? Yo soy químico. Yo les llamo más temperamentales. O sea, son moléculas que al ser más temperamentales, pues reaccionan más rápido y tienen menos tiempo de vida en la atmósfera. Es correcto. ¿Sí? Entonces, pero a veces también, como nos pudimos dar cuenta, empezamos a trabajar con moléculas y mezclas de refrigerantes con más presión. Exacto. Recordemos que el 22 trabajaba con una presión relativamente manejable. Uh-huh. Y de repente nos empezaron a poner el 410A con casi el doble de la presión que se manejaba. No recuerdo si les compartía que eso es bien importante porque genera otro tipo de situación de seguridad. Ajá. Nosotros hacemos mucho énfasis en no dejar los envases de refrigerante al sol. Es correcto. Porque antes traías el 22 y el 12 en la camioneta, en la parte de atrás. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Ahora se sorprenderían de cómo pudieras llevar a ser un problema. Me acaba de pasar algo, una experiencia. Justo estaba reclamando una garantía de un compresor que yo les decía que estaba amarrado el compresor y no, es que no tiene nada, me decían. Ya llegó la gente de garantías y yo le decía, mira, mecánicamente, porque, a ver, súbele a la pastilla. Ya le subieron a la pastilla, se escuchaba obviamente donde el compresor estaba amarrado. Apágalo. Y me decía el muchacho, no, es que es otra cosa. Y ya le explicaba yo mi experiencia. El compresor está amarrado, ya no lo prendas. Y le digo, mejor vamos a quitarlo y a llevarlo a un centro de servicio para que verifiquen. Y total, en donde le sube a la corriente, hizo cortocircuito porque ya no aguantó la tensión del motor. Y al momento de hacer cortocircuito, lo que es la caja de bornes o donde llegan las terminales del compresor, se fundió y por ahí se liberó toda la presión de gas. Pero fue una explosión tan fuerte que hasta salieron todos los vecinos. Y ahorita lo que mencionabas en temas de seguridad, la importancia de tenerle siempre respeto, primero que nada al trabajo, al que estamos desarrollando. ¿Qué se pudo haber generado? Que por el susto se pudieron haber ido corriendo hacia atrás, se caen de una azotea. ¿A dónde crees tú que esas terminales salieron volando? Correcto. Y afortunadamente en el diseño de la máquina las terminales estaban apuntando hacia la pared, cosa que es aplaudible. Muchas veces como técnicos siempre nos quejamos de los diseñadores y decimos, ¿por qué el borne lo pones de frente? Para poder trabajar fácil. Para trabajar bien bonito con el compresor, pero te das cuenta de ese tipo de accidentes y pudo haber sido de dimensiones pues muy dañinas para alguien. Insisto, el volar esas terminales en un ojo, cállate, olvídate, hubiera sido algo catastrófico. Entonces, es muy importante eso que dices, tenerle respeto a los gases.